Como saben ustedes, es frecuente que mucha gente diga la iglesia tiene que modernizarse, la iglesia tiene que ser mejor para llegar a los jóvenes, la iglesia tiene que cambiar sus cosas porque si no se va a quedar sin fieles, ¿no? Y tenemos que ser una iglesia más atractiva, más moderna, más contemporánea, etcétera. Y por supuesto que la pastoral tiene que mejorar, ¿no? El lenguaje tiene que mejorar, tiene que haber mejores homilías, etcétera. Pero eso de que volvamos nuestras parroquias, nuestros templos o nuestra práctica religiosa en un lugar que sea moralmente más ambiguo, ¿no? Que no enseñemos tantas verdades sobre la moral, sobre la sexualidad, etcétera, que seamos mucho más ambiguos y que hablemos de cosas que le gustan más a la gente, entre comillas, ¿no? O sea, no nuestra gente, sino la gente que nos critica, ¿no? Que nos acomodemos más a ellos y hablemos más de proyectos de cambio, de contribuir en la sociedad con la justicia social, de contribuir con la ecología, etcétera. Ninguna de las cuales está mal, pero que tienen un problema serio y es que quieren borrar parte de la doctrina y en segundo lugar convertir a la iglesia en un furgón de cola, o sea, no en un líder, ¿no? Sino en un carrito de cola de los grandes temas que preocupan a la secularidad, ¿no? Y que no son los temas morales, son los temas sociales y políticos. Temas en los cuales la iglesia tiene una de las posturas más avanzadas en la realidad, ¿no? Pero hay una diferencia abismal entre convertirse en una iglesia juzgada por el mundo cuando el Concilio Vaticano II nos dice que es al revés, es el Evangelio el que juzga al mundo, ¿no? Y las consecuencias no solamente tienen que ver con el fracaso doctrinal que termina traicionando el mensaje de Jesucristo, ¿no? Que se tomó la molestia, lo digo irónicamente, de encarnarse, de hacerse uno de nosotros, para enseñarnos la verdad. Pero lo interesante es que hay hoy día en el mundo un ejemplo o varios ejemplos de lo que pasa si nosotros convertimos nuestra doctrina, la doctrina católica, en una doctrina liberal, entre comillas, ya sea en la práctica litúrgica, ¿no? Haciendo las misas más de acuerdo al mundo, ¿no? Ahí recuerdo que un sacerdote aparecía con una casulla con superhéroes, ¿no? O sea, en vez de seguir el ciclo litúrgico, se ponía un día un Superman. No sé quién le haría esos horrores, pero a alguien tenía que coserlos, ¿no? Se ponía un Batman otro día o bautizaba con una pistola de agua, esas pistolas gigantes, ¿no? Y el asunto es que el, creyendo que esto pues iba a ser popular, iba a atraer a la gente, ¿no? Bueno, como digo, hay un ejemplo de lo que pasa cuando se liberaliza una denominación religiosa. Y el ejemplo es la Iglesia Episcopaliana, es decir, lo que sería los que forman parte del anglicanismo mundial en Estados Unidos, ¿no? Que no se llaman anglicanos porque no reconocen a la reina como su cabeza eclesial, que es el anglicanismo, sino que se llaman episcopalianos porque son los episcopos, digamos, los obispos, los que son las autoridades de esta iglesia. Y acá les comento algo que ha observado uno de los periodistas religiosos. Él es un ex bautista que se convirtió a la Iglesia Ortodoxa rusa, que no es católico, y que he mencionado en otros puntos de vista porque es uno de los más inteligentes periodistas para analizar el tema religioso. Su nombre es Terry Mattingly, con doble T, ¿no? Y al final, Terry Mattingly. Y una de las cosas interesantes de Mattingly es que analiza los fenómenos religiosos en Estados Unidos de una manera más comprensiva y mejor informada. Conoce mucho del complejo escenario religioso de los Estados Unidos con las distintas denominaciones. Y él es el fundador y el que maneja el sitio getreligion.org, ¿no? getreligion.org. Mejor comentario sobre la cobertura secular de eventos religiosos. Comenta
los aciertos, los fallos, y es lo mejor para enterarse cómo está cubriendo la prensa secular, desde los grandes medios hasta los más pequeños, prensa secular, los temas religiosos. Bueno, Mattingly recientemente explica la situación en la que se encuentra la iglesia episcopaliana, ¿no? Y comienza explicando cómo inmediatamente después de las elecciones en Estados Unidos, que fue pues unas elecciones, como saben ustedes, muy controvertidas y los resultados aún no aceptados por muchos norteamericanos, que además nunca los van a aceptar. Ese va a ser, digamos, el baldón del nuevo gobierno, que va a ser un gobierno que es no creíble para mucha de la población, pero bueno. La Catedral Nacional de Washington, D.C., que no es una catedral católica, es un hermoso edificio neogótico en Washington, D.C., que es, digamos, el sitio donde han ido la gran mayoría de los presidentes para las inauguraciones o para los funerales, porque durante siglos ha sido, digamos, como parte de la religión oficial de Estados Unidos, aunque no hay religión oficial, pero lo más cercano al oficial era la episcopaliana, porque todas las élites eran de origen episcopaliano. Entonces, este templo episcopaliano tuvo un evento llamado, un servicio, ¿no? Porque, digamos, no se puede llamar misa, ¿no? Que se llamaba Aferrándonos a la Esperanza, Y este servicio incluyó un cineasta sikh de esta religión de la India, una rabino mujer, o sea, es decir, del ala liberal del judaísmo de Chicago, el ex director de la Sociedad Islámica de Norteamérica, la mujer que preside a la Iglesia Evangélica Luterana de América, un cura jesuita católico conocido por su promoción de las causas LGBT, ¿no? O sea, básicamente era, vengan todos, todo el mundo está admitido, ¿no? Y dice, mira, Terry Mattingly dice, mira, este es el tipo de rito que puede ofrecer una denominación religiosa que históricamente incluye 11 presidentes de los Estados Unidos, ¿no? Que han sido episcopalianos, y un número incontable de legisladores, senadores, jueces de costa a costa. Y el asunto es que todo esto parecería ser algo muy importante, pero el asunto es que los números son catastróficos para los episcopalianos. Es decir, a nosotros los católicos que nos dicen, oye, sean como los episcopalianos, que venga todo el mundo, que hagan estos ritos multirreligiosos y que hagan oraciones neutras, no en lenguaje todes, ¿no? Para no decir todos y todas, o para no decir todos, que en español basta, ¿no? Pues acá es la Iglesia Episcopaliana. Mattingly recuerda que hay un informe hecho por la misma Iglesia Episcopaliana de finales del 2019 que es absolutamente catastrófico, ¿no? Y dice, este informe sorprendente demuestra que la denominación episcopaliana en sus parroquias han celebrado 6.484 matrimonios, 11.2 menos, han celebrado 19.716 bautismos de niños, una caída del 6.5%. El bautismo de adultos fue de 3.866, abajo casi 7%. Y en general, o sea, esto de año a año, ¿eh? O sea, de año a año una caída de 6%, de 7%, no es poca cosa, ¿no? Y dice, en general, recuerda Mattingly, dice, los bautismos han caído en 50% en la denominación episcopaliana desde el 2003, cuando comenzó, digamos, a full la modernización, entre comillas, de la Iglesia Episcopaliana. O sea, ya nombrar obispos mujeres, obispos homosexuales, practicantes, ¿no? Y digamos, simplemente no hay límite moral
para quien puede ser un episcopaliano no solamente practicante, porque todos los católicos pecamos, sino, o sea, líder modelo. Y la oficina de la Convención Episcopaliana ha señalado que en el último año el número de miembros ha caído en 2.29%, que la participación, el número de miembros, ¿no? La participación, o sea, menos de la mitad de esas personas atienden, digamos, a la iglesia. Es decir, hay una caída de la participación religiosa, no de los números, sino de los que se llaman episcopalianos, sino de la participación religiosa de 2.25% en un año, ¿no? Y que el número de la media de las personas que participan en las liturgias han caído de 53 al 51%. Ojo, no es mal número el 51%, pero hay una tendencia de caída. Mientras que el 61% de las parroquias episcopalianas vieron una caída del 10% o más. Y por si acaso, Terry Mattingly dice, ojo, todas estas cifras son previas al coronavirus. Terry Mattingly ofrece la explicación que un ministro episcopaliano da, el ministro Dwight Scheele, un ministro de apellido alemán, y dice que este Dwight Scheele es un experto en renovación de la iglesia. Él es el que está trabajando para renovar la iglesia. Y acá cita textualmente a este ministro que dice, la imagen en general es dramática, no una de caída, sino una de final, o sea, de catástrofe, demise en inglés, o sea, de catástrofe final, en la próxima generación. A este índice no vamos a tener a nadie viniendo a las ceremonias alrededor del año 2050 en toda la denominación, ¿no? Y él dice, mira, los episcopalianos llegamos a un número pico en los 60 con 3.4 millones de miembros, ¿no? Pero esta caída que estamos viendo, con el número de miembros cayendo en 17.4 en los últimos 10 años, es fatal, y la estamos compartiendo con otras denominaciones que están en la misma línea de lo que se llama mainline churches, ¿no? O sea, las denominaciones que son protestantes oficiales y que comparten esta aproximación. Es decir, que hay que modernizar la iglesia, que hay que aceptar los luteranos de América, todas estas denominaciones que he mencionado, que estuvieron en la ceremonia en la Catedral Nacional, que es episcopaliana, como decía, son dramáticas, ¿no? Y este experto, el reverendo Scheele, dice, tenemos un número creciente de parroquias con un porcentaje de participación que es menor a 10 personas, y son más las parroquias que tienen 10 o menos personas que las parroquias que tienen 300 o más. Y esto lo escribió en un ensayo que se llama El colapso está aquí. Y parte de la visión, digamos, pesimista de Scheele es que dice, mira, una de las cosas que muchas veces no aparecen en las estadísticas es cómo está nuestra demografía. Es decir, que no solamente nuestra demografía es muy alta en edad, muy vieja, sino que hay este fenómeno. El 87% de nuestros fieles son anglos, o sea, son, digamos, norteamericanos blancos. Cuando en los Estados Unidos actualmente los anglos son solo 62%. Hay una mayor diversidad racial. Y este ministro episcopaliano concluye, somos no solamente viejos, sino blancos en un contexto misional que es cada vez menos viejo y menos blanco, ¿no? Porque obviamente la generación de los millennials está tomando, ¿no? Y esto, hermanos, no lo digo alegrándome del ocaso de una denominación cristiana. Lo digo con la pena porque en última instancia son cristianos. Y es cierto que también los números de la Iglesia Católica están en caída, pero no en esa proporción, ni remotamente. Pero para aquellos que creen que la manera de detener la caída es convirtiéndose prácticamente en episcopalianos, en la manera en que celebran, en la manera como relativizan la moral, en la manera como no enseñan la teología,
tienen este ejemplo. Que tengas un buen día.